Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido transcurrir este día, y gracias a Dios por las alabanzas que hemos tenido también. Gracias, Señor, nos das por este día, Padre. Y yo lo que quería platicar con ustedes en esta noche, en esta hora, es algo que me pasó para fin de año. Y más o menos ahí por mediados de diciembre empecé a tener un montón de situaciones, de pensamientos en mi cabeza, hasta tal punto de que ya no podía dormir. Pasaron cerca de 2 días con un montón de ideas sobre qué iba a hacer este año, varios cambios que podía tener en mi trabajo, y los cambios en mis hijos, digamos, en colegios, en grados, y diversas situaciones que me estaban pasando. Y entonces me di cuenta de que llegó un momento donde toda esta nube de pensamientos empezaron a hacer ya algún malestar, digamos, en mi cabeza y en mi organismo incluso. Hasta tal punto de que llegaron unos días donde ya estaba como desgastado, desvelado, malhumorado, y hasta una línea roja me estaba saliendo aquí en el ojo. Y entonces dije yo, ¿pero qué puede ser? ¿Cómo hago para entregar mi vida al Señor en el sentido de tener confianza en Él? Y entonces entendí este versículo que dice que en Santiago 4:1, de que las guerras y los conflictos suceden en nosotros mismos, que estas pasiones, dice, combaten y realmente lo alteran a uno. Y por supuesto, cuando hablamos de esas pasiones no estamos hablando necesariamente de cuestiones sexuales, sino también estamos hablando de cuestiones laborales, cuestiones familiares, cosas que se desbordan dentro de uno. Y bueno, dentro de todo eso que estaba pasando, empecé a tener una oración, a pedirle al Señor, y hay un pasaje bíblico que me impactó mucho, y ese está en Proverbios 23:7. Vean lo que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea que los pensamientos lo van formando a uno. Y según como nosotros pensamos, así llegamos a ser. Fíjense que, y esto me trae relación a algo que me está recordando cuando era adolescente. Gracias a Dios mis papás me dieron la oportunidad de poder estudiar. Y cuando llegó el momento dentro de la adolescencia que yo tuve que elegir o tender a buscar alguna carrera para seguir, en esas bolitas de pensamientos que aparecen aquí, me apareció una persona con un traje formal, con su corbata, bien cortadito el pelo, y eso simbolizaba para mí un tipo de carreras. Y por este otro lado empezaron a salir otras bolitas, y salió la imagen aquí, en donde apareció una persona vestida más casual, y hasta incluso con un casco como de un constructor de obras o algo así. Y entonces yo me quedé viendo las dos imágenes y dije yo, ¿cómo me gustaría verme a mí? ¿Así trajeado o así de esta otra forma? Y entonces yo dije, no, me siento más conforme con esto. Y entonces las carreras que en ese tiempo habían, que tenían que ver con contabilidad y otras carreras administrativas, no mucho me llamaban la atención. Y entonces cuando yo dije, sobre esto quiero yo elegir, todos mis pensamientos, mis actitudes, la elección de mi carrera, se empezaron a ir hacia ese lado. Y gracias a Dios pues me permitió seguir una carrera técnica, que es lo que me llamaba la atención. Entonces me di cuenta, cuando estaba en ese versículo,
que dice, como es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que al final llegué a ser lo que mis pensamientos empezaron a dominar en mi cabeza. Conozco a alguien también. Es un jovencito que conocí. Un jovencito delgadito. Su cara de inocente, era un adolescente, flaquito. Pero resultaba que él en su mente tenía la idea de verse cuadrado. Y empezó a hacer ejercicios, a tomar jugos y no sé qué más hacía. Y todavía sigue siendo su cabecita así pequeña, pero dentro de un ropero, porque ahora es una persona impresionante por sus músculos. Hasta tal punto que ahora tiene hasta un gimnasio personal ahí en su casa. Compró todo lo que tenga que ver con esos tipos de equipos para hacer ejercicios. Entonces realmente llegó a ser esa persona que en algún momento pensó para llegar a esa persona así fornida. Y para decir algo pesado también, hay personas que dicen que están definidos sexualmente, que están en un cuerpo de hombre, pero su cabeza está pensando en ser una mujer, por ejemplo. Y tanto es su forma de pensar así, que empiezan a evolucionar su cuerpo para parecerse más a lo que no son ya definidamente. Entonces, cuando este pasaje dice de que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que los pensamientos no solo están volando, tienen una raíz. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Dicen que nosotros tenemos alrededor de 60,000 pensamientos en un día. Si alguien está tratando de comprar la mejor computadora, la más rápida, con memoria de esto y el procesador aquí, no va a superar jamás el poder de la mente que tenemos. Imagínense que nuestra mente puede viajar al pasado, recordarse de aquel momento donde me caí, me abrí aquí esta parte de aquí. Me puedo recordar todavía de una parte donde me daban miedo ciertas cosas cuando era niño. Y entonces puedo viajar al pasado. Puedo vivir en el presente con determinadas ideas y batallas y puedo trasladarme con mi mente hacia el futuro. Entonces realmente, te dan cuenta, podemos tener ese rango de poder estar en diferentes lados con nuestra mente. Lo raro, ¿saben qué es? Que esos 60,000 pensamientos, digamos, promedio que tenemos en nuestra mente, dice que la mayoría son negativos, repetitivos y del pasado. Como decía uno de los autores que estaba leyendo, decía él, me han ocurrido cosas terribles y algunas han sido reales, dice. Quiere decir que le han pasado cosas horribles en su mente y algunas llegaron a ser reales. Entonces creo que tenemos nosotros esas batallas, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ustedes el pasaje que yo recibí, porque cuando yo estaba en esta batalla que les comento, tenía que salir de ella y logré experimentar algo muy maravilloso de parte del Señor. Y eso es algo que yo les quiero compartir como testimonio. Y el versículo que les quiero compartir, este pasaje, vean lo que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Amén. Aquí yo veo unas cuestiones. En primer lugar, hay un resultado, que es la paz. El Señor nos va a guardar en completa paz. Ese es mi resultado, eso es lo que yo anhelo. No puede ser que cada día que yo me acuesto, puedo hacer una oración con mis hijos y a veces hago la oración y al mismo tiempo les estoy sermoneando. A veces hacemos oraciones así. Pero ¿qué de aquella oración cuando uno se da la vuelta en la cama y se queda frente a la pared y solo está la pared y su cara? Ahí es donde se ve qué es lo que realmente uno está pensando, qué es lo que realmente uno está sintiendo. Y ahí es donde uno empieza a experimentar esa cercanía del Señor o ese montón de situaciones tremendas, batallas que uno puede librar en su corazón. Yo creo que todos buscamos esto, este resultado. En primer lugar, es una persona la que hace eso, y es nuestro Dios. Dice tú, ese tú se está refiriendo a Dios. Tú guardarás en completa paz, pero dice a aquel, o sea, no a mí, a todos, a cualquier persona, pero cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, hay un resultado, hay un proceso y hay una confianza en alguien, que en este caso es Dios. Si ustedes ven aquí este tú, este ti y este ti se está refiriendo a una persona, que en este caso es nuestro Dios. En Él estamos confiando, pero tenemos que pasar un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Perseverar. Un pensamiento que esté perseverando en el Señor. Y a veces no es fácil. Yo quiero mostrarles ahora aquí, ya que vieron el versículo, quiero mostrarles aquí cómo fue lo que a mí me pasó y la competencia que tuve con esto de mis pensamientos. Vamos a ver. Uno pasa todo el día lidiando con los pensamientos. Los pensamientos de uno, los que escucha de los compañeros, los que escucha de la televisión, de los grupos de WhatsApp, los memes, todo lo que se quiera. Una lluvia de pensamientos. Y uno tiene que estar lidiando si eso le conviene o no le conviene, si le hace caso o no le hace caso, si le afecta, si no le afecta, si ya se puso rojo del enojo de algo que escuchó, o se pone tranquilo. Está todo el día uno con eso. Pero en un lugar donde yo he visto, he experimentado, que he tenido la mayor lucha, es cuando voy a orar. Cuando entro ahí y digo, y empiezo mis primeras palabras a hablar con el Señor, ahí encuentro la mayor lucha de mis pensamientos. Y eso es lo que quiero graficar ahora. Yo empiezo con mi oración. Hagamos cuenta de que este es un punto de partida, ¿verdad? Usted dijo, voy a orar, voy a empezar a orar. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por esta noche. Señor, tú me has ayudado, Señor, gracias, Padre. Y de repente, un WhatsApp. ¿Y qué pasó aquí? Y eso empieza a elevar otro pensamiento. De repente, hasta se le ocurre que había un partido de fútbol y usted dice, ¿cómo fue que este no me metió si era solo de darle con caja? Y es otro pensamiento que se levanta también, paralelo a lo que era su oración. Yo no sé si solo eso a mí me pasa, pero espero que a alguien más le pase, pero a mí me ha pasado. Y esa es la lucha que tengo continuamente. El trabajo. Empieza, no, pero es que el jefe me dijo esto, y yo no sé si estaba molesto o no le pareció mi trabajo, y empieza a subir.
mis relaciones personales, cómo están las relaciones con mis hijos, con mi esposa. Y miren, empiezan a subir muchas ideas, pensamientos que tenemos a diario, y de repente uno se sacude y dice, no Señor, pero es que yo estaba orando, y vuelvo otra vez, sí Señor, tú has sido fiel Señor, tú me has guardado, y uno sigue. Fíjense que, hablando del trabajo, voy a hacer una pausa en esta carrera que llevamos aquí. Me traen unas dudas a mí con relación al cuidado del Señor. Y en esas luchas estaba a mediados de diciembre y decía, Señor, ¿qué voy a hacer con tal cosa? ¿Qué voy a hacer con una propiedad que tenemos, una situación que se está dando ahí, unas cuestiones laborales también? Y miren, el Señor vino y me capturó, literalmente me capturó, y agarró mi pensamiento y me dijo, mira, me dijo, de los varios embarazos que tuvo tu mamá, solo vos saliste vivo. Y todo ese tiempo yo te cuidaba. ¿Qué les puedo decir? Ya no pregunté más. Tengo que seguir confiando en el Señor. Continué con mi oración, bendiciendo al Señor, agradeciéndole. De repente me acuerdo que ese mismo día me dijeron que tenía presión alta. Mi mamá murió por cuestiones de presión alta. Y entonces eso, tengo presión alta, me tengo que medir todos los días, ¿qué tengo que tomar ahora? Y empezó todo eso. Y así me voy al pasado, al futuro, al presente. Pero algo que experimenté fue que mi oración al Señor y mi pensamiento lograron salir adelante de todas mis demás ideas, de todos mis demás pensamientos. Fue como para sentirme victorioso, hermanos. Y yo no sé si a veces nos puede pasar como los discípulos. El Señor les dijo, quédense aquí, voy a ir a orar. Regresa a la hora durmiendo. No estoy juzgando a ellos porque puede haber pasado a mí también. Y de hecho a veces puedo empezar una oración y dormirme al minuto. Y despertarme hasta el otro día, de veras que he estado orando, ¿verdad? Ese tipo de interrupciones realmente delante del Señor creo que no está bien, ¿verdad? Sabemos que no está bien. A nadie le gusta, o a mí no me gusta, que me llamen por teléfono. Pues sí, vos, ¿cómo estás? Pues ahí bien. Y de repente, espérame, tengo que hablar con una cuestión. Y se oye la bulla que está hablando con alguien y de repente le dice, pues sí, vos, ¿qué te estaba diciendo? No, ¿qué tal cosa? Espérame, solo voy a revisar, me entró un mensaje. Y así hacemos nuestra oración delante de Dios, con todo ese tipo de interrupciones, fluctuaciones. Realmente deberíamos de cerrar nuestra idea, nuestra comunión con el Señor. No vamos a poder evitar todo este tipo de situaciones que vienen, pero como dice el versículo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, sigue adelante hasta terminar. Porque fíjense que cuando uno llega aquí, ese día que me pasó a mí, lo que le contaba a mediados de diciembre, logré perseverar y terminar mi oración, y ¿saben qué? Experimenté esto, la paz de Dios. Fue como esas películas que uno mira, ¿verdad? Donde hay una caja, no sé cómo llaman esas cajas de seguridad, y están aquellos, va a probar ahí, y de repente cuando llegan al número clave, ¿va? Cuando le hace, sí, ¡pac!, se abre de una vez. Y uno dice, eso me pasó a mí. Como que estaba, y de repente llegué delante del Señor con confianza. Y en ese momento, ¡pac!,
se abre la caja y recibo esto: ser guardado en completa paz. Y entonces, de todos estos pensamientos, hermanos, hay una lucha. Todos queremos ser guardados en paz y se lo pedimos, pero qué tan perseverantes somos en nuestros pensamientos. Es la parte que nos corresponde. Entonces quiero graficar esto. Tuve la bendición de llegar a la parte más alta, sentir que lo había logrado, y en ese momento que lo había logrado, sentí que mi visión había cambiado. Si hubiera seguido aquí tirado, hubiera seguido otros días desgastándome, otros días abrumándome, pero logré llegar y conectar con el Señor, que me permitió ver con más claridad las cosas. Todo con más luz, todo que realmente podía llenar mi corazón. Este pasaje que tenemos aquí está en Isaías 26:3, ¿verdad? Creo que varios lo hemos escuchado, pero yo sí les digo que lo viví. Y una vez cuando uno experimenta esas cosas, quiere seguirlas experimentando, ¿verdad? Ya no dejarme abrumado de tantas ideas, sino poder llegar a cerrar, a conectar y a sentir la paz de Dios en mi corazón. Pero cuando llegué a todo esto, me hice la pregunta: bueno, ¿qué se necesita para ser perseverante? ¿Qué se necesita para alinear mis pensamientos al Señor? ¿Qué necesito? Y le voy a dar la receta. 1 Corintios 2:16. Fíjense lo que dice esta parte. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Eso, yo cuando lo leí dije, tengo la mente de Cristo. ¿Y por qué he estado tan abrumado? A veces cuesta creer eso, a algunos les cuesta decir que tienen la mente de Cristo, cuando su primera intención en la mañana son otro montón de pensamientos que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, cuando la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, en primer lugar tenemos que creerlo. Fíjense, el contexto de este pasaje es el siguiente. Dice Pablo: el que conoce las cosas del hombre es su espíritu, su propio espíritu, ¿verdad? Cada uno de nosotros se conoce. El que conoce las cosas del hombre es su espíritu, su propio espíritu. Y el que conoce las cosas de Dios es el Espíritu Santo, dice ahí. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. O sea, tenemos la mente de Cristo. Esa es su conclusión, ¿verdad? Entonces tenemos la mente de Cristo. Y aquí es donde quiero comentarles algo. No nos confiemos que hemos nacido en un hogar cristiano, o cuántos años de estar en la iglesia, porque para librar estas batallas se necesita nacer de nuevo. Esto no es por el léxico
eclesiástico o el número de años que yo estoy en una iglesia. Es haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces los hijos de ancianos, los hijos de pastores, los hijos de lo que hemos tenido mucho tiempo estar en el Evangelio, no podemos asumir, ni los hijos pueden asumir, de que ya tienen al Señor. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor, para que este Espíritu de Dios, que conoce las cosas de Dios, venga a nuestro espíritu y nosotros conozcamos al Señor. Porque dice que cuando el espíritu nuestro recibe el Espíritu de Dios, ya tenemos la capacidad, dice este pasaje, de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ya tenemos capacidad de clasificar las cosas. Ya decimos, esto no sirve, esto va aquí. Esto sí me sirve, esto es del Señor. Ya lo podemos ordenar. No podemos andar con una vida toda desordenada mentalmente hablando. Segundo, Romanos 12:2. Renovar la mente. Ya hemos escuchado ese pasaje. No os conforméis a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí es donde hay un choque. Uno viene con su vida que ha tenido, y cuando entra en los caminos del Señor, viene alguien y le dice, es mejor dar que recibir. Lo dice la palabra. Y uno dice, eso no es cierto. Es que si yo doy me quedo sin nada. En las matemáticas, si yo tengo 100 quetzales y doy 40, no voy a tener más. Y este pasaje que Pablo menciona, sí está hablando de dinero en ese contexto. Es mejor dar que recibir. Entonces, si ese pasaje bíblico no entra en nuestra mente, no vamos a renovar nuestros pensamientos. Es como el tema del perdón. No. Yo he escuchado algunas cuestiones que dicen, es que un papá nunca le debe pedir perdón a un hijo. Al menos hasta donde yo he visto, cuando habla de perdón está hablando en doble vía, en cualquier vía que sea. Pero algunos creen que un papá no le va a pedir perdón a un hijo. O alguien dice, no, yo a él no lo voy a perdonar, que lo perdone Dios. Y cuando la palabra dice de que en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hay que renovar nuestra mente, porque si no nos volvemos religiosos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Constantemente tenemos que estar agarrando cualquier pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. Pero ya tenemos la capacidad, porque tenemos la mente de Cristo cuando el Señor está en nuestra vida. Si somos de tradición, no va a pasar. Muy difícil. Y no solo podemos vivir de pensamientos positivos, yo puedo. Eso funciona 2 horas y ahí después ya no. Es lo que el Señor pone en nuestro corazón. Entonces, hermanos, yo he transmitido esto porque es lo que aprendí, la experiencia que tuve, y ahora quisiera estar de esta forma siempre. Por supuesto, en algún momento tengo que bajar, como le pasó a Moisés. Él estaba en el monte, tuvo que bajar con las tablas grabadas. Hay una realidad que vivir y uno está inmerso en ella, pero en medio de todas las circunstancias y de tanto pensamiento y tantas situaciones que puedan pasar, el Señor nos permita siempre
elevar una oración, poder vencer todos los demás obstáculos y poder llegar a tener esa visión clara y la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero orar para terminar y para pedirle al Señor que podamos nosotros tener la experiencia de estar delante del Señor y creyendo que sí tenemos la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú nos has guardado, Señor, como me dijiste a mí, me has guardado siempre desde que naciste y hasta hoy he visto tu cuidado. Perdóname por dudar de que tú has sido fiel en todo momento. Y en esta hora, Señor, te pido que pongas en nosotros, Señor, ese discernimiento, que pongas en nosotros los pensamientos, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, Señor, para que podamos ser vencedores, Señor. Que seamos, como dice este pasaje, Señor, guardados en completa paz. Que hayamos sido capaces de perseverar en pensamientos hacia ti, en confianza hacia ti. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.